siempre uno tiene la expectativa de qué es lo que Dios va a hacer, porque nosotros podemos tener muchas ideas, muchos proyectos, pero por lo general no sabemos qué Dios va a hacer. El año pasado fue un año donde vimos muchas personas partir, personas que tenían sueños, que tenían propósitos personales, y sin embargo, bueno, su vida terminó el año pasado y hoy podemos decir, bueno, que no depende de lo que uno piense ni de lo que las circunstancias puedan decir, sino depende de Dios. Y pensando yo justamente en este año, yo siempre lo siento como una gran responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad porque, bueno, primero quiero estar direccionado de parte de Dios para que cada cosa que hagamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces lo que hagamos y lo que digamos va a tener resultados. Y segundo, bueno, para no caer dentro de un círculo de enseñanzas religiosas, sino más bien de enseñanzas funcionales que puedan traer bendición sobre la vida de cada oyente, sobre nuestra nación y sobre nuestra familia. Y sabes que, claro, este año, viendo uno todas las situaciones que han estado aconteciendo a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, yo tengo una fuerte impresión en mi espíritu y estuve compartiendo con los pastores y personas cercanas, y yo estoy plenamente seguro que este va a ser el año de la fructificación, el año de los frutos maduros, donde Dios viene a buscar fruto a nuestra tierra, y no solamente viene a buscar fruto, sino a traer un cambio profundo, donde los que entendamos vamos a ver su mano poderosa actuando a favor nuestro. Y para ello yo quiero que leamos el libro de Daniel. El capítulo 9 del libro de Daniel es un libro, es un capítulo muy revelador. El libro de Daniel es uno de los libros más proféticos que podamos encontrar en las Escrituras, y es uno de los libros donde se establece como principio quién es el que coloca y quita reyes, es decir, la soberanía de Dios sobre las naciones. El libro de Daniel proyecta claramente que Dios es el que pone y quita reyes. Y Daniel es uno de los profetas mayores, uno de los profetas que salieron al exilio. Y me gusta mucho este capítulo 9 porque es muy revelador. Vamos a estar leyéndolo. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y toda Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra
contra Él pecamos, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestra maldad y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que Él ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y que hiciste renombre, el cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Jehová, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y las ciudades sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fíjense que es bien interesante cuando uno hace un análisis de situaciones que a lo largo de la historia han ocurrido. Y sabes que hace aproximadamente unos 20 años, Dios me estuvo hablando muy fuertemente de este capítulo, y antes que llegase el gobierno del presidente Chávez, yo recuerdo que yo tuve una visión, y en esa visión Dios me mostraba un ángel, y ese ángel me habló, y ese ángel me dijo algunas cosas que iban a acontecer en Venezuela. En ese tiempo, claro, había habido 40 años de gobiernos que estuvieron dirigiendo la nación. Creo que nadie había pensado que iba a haber un cambio tan profundo como el que hubo. Sin embargo, bueno, Dios me mostró tiempo antes que eso iba a acontecer, y las cosas que iban a acontecer los primeros años. Para mí fue algo muy impactante, porque yo nunca había tenido una visión. El ángel que yo vi era un personaje muy alto, y una persona muy musculosa, es decir, muy fornido, y cuando él me comenzó a hablar, sus palabras, yo sentía que mi cuerpo no aguantaba. Era como que algo tan extraordinario que mis fuerzas me faltaron. Y yo, cuando tuve esa visión, yo duré aproximadamente un mes con un miedo, o sea, tenía como temor. No era miedo de miedo, sino como temor, porque yo nunca había tenido una experiencia semejante, porque fue una visión muy real, y las palabras fueron muy directas de cosas que iban a acontecer y que yo al principio no las entendía. Y en base a todo eso yo comencé a estudiar todo esto de lo que
de lo que representaban todas estas desolaciones que acontecieron en el pasado. Y estas desolaciones y estos eventos que acontecieron al pueblo de Israel a lo largo de la historia, no pasó una vez, pasó en muchas oportunidades. Hubieron oportunidades donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo por 4 años, otras veces fueron por 6 años, otras fueron por 20 años, y la cautividad más larga fue justamente esta, por 70 años. El profeta Jeremías estuvo profetizándole al pueblo de Israel durante 23 años, estuvo diciéndole que venía una cautividad si ellos no se arrepentían. Y en el estudio que yo estuve haciendo, que fue de varios años, yo pude entender algo de lo que representaba la cautividad este tema de la cautividad y de todo lo que representan los juicios de Dios sobre las naciones es un tema que ocurre en todas las naciones. Es decir, no solamente aconteció al pueblo de Israel, sino que nuestras naciones también han estado cautivas por cierto tiempo, y cada tiempo vienen como cambios aconteciendo para manifestar cosas distintas. Ahora, en todo esto, yo pude entender que la cautividad tiene varias representaciones. Una de ellas son diásporas. Es decir, cuando hay diásporas en los países, cuando comienzan a ocurrir sacudones dentro de los países, se crea una inestabilidad, y por lo general, cuando este tipo de eventos bíblicos comienzan a acontecer, por lo general un juicio de Dios se avecina. Y cuando estamos hablando de juicio de Dios, no estamos hablando de juicios evangélicos donde solamente va a haber destrucción, sino estamos hablando de juicios de corrección sobre las naciones, juicios donde Dios le da la oportunidad a las naciones de arrepentirse y de volverse a Él. Ahora, cuando yo pude entender esto, también entendí algo bien interesante, porque las cautividades no solamente producen sacudones y diáspora, sino que los pueblos que son cautivos, por lo general, entran como que en un adormecimiento. Es decir, los pueblos entran en un adormecimiento y se quedan como estancados dentro de un pensamiento. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando fue llevado cautivo allí a Babilonia por Nabucodonosor, dice que ellos colgaron las arpas y todos los instrumentos de música, y dice que ellos iban a un río allí en Babilonia, y dice que ellos se ponían a llorar, añorando volver a Jerusalén para volver a cantarle a Dios. Porque si ustedes conocen un poco la historia del pueblo de Israel, en el tiempo de Salomón se construyó un templo donde la gloria de Dios se manifestó de manera tal que la presencia de Dios era extraordinaria, y cuando Nabucodonosor entró allí a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó el altar, destruyó la adoración, destruyó todo, por mandato de Dios mismo, que había emitido un juicio sobre ellos. Ahora, yo venía anunciando desde el año pasado, porque ya Dios me lo había dicho, que el mes de diciembre se cumplía el tiempo de la liberación de Venezuela. Y lo dije en varias oportunidades, y justamente el mes de diciembre se cumplieron 7 años que comenzaron las sanciones en Venezuela, y anunciamos proféticamente que antes de que eso aconteciera, la prosperidad se iba a comenzar a manifestar en Venezuela. Ahora, ciertamente la palabra se cumplió, y en diciembre no solamente hubo abundancia de recursos sobre una buena porción de la población, sino que el PIB del país subió, y toda esa hiperinflación se pudo reducir, y Venezuela entró en un estatus distinto en la parte económica. Ciertamente algo está comenzando. Ciertamente el tiempo de la cautividad terminó. Ahora fíjense, el profeta Daniel, cuando fue llevado cautivo en el tiempo de Nabucodonosor allí a Babilonia, era un niño, tenía 16 años, y él junto con otros príncipes y personas importantes fueron llevados justamente a Babilonia, porque una de las cosas que hacen los imperios que dominan el mundo, por lo general, se roban los cerebros, y ellos buscaron a las personas más estudiadas, a los que tenían las mejores características de ser personas, para ellos ponerlos a trabajar dentro del gobierno allí en Babilonia. Y justamente Daniel fue llevado allí, él era uno de los descendientes de los príncipes, y él fue llevado allí a Babilonia. Pero Daniel tenía una inclinación profética desde niño, y cuando Daniel está leyendo acá el libro de Jeremías, Daniel se da cuenta que el juicio que Dios había decretado sobre Israel
los 70 años se habían cumplido. Es decir, que ya el tiempo de la cautividad había terminado. Y quiero decirte algo, por lo general, los juicios de Dios, por lo general, cuando Dios emite un juicio, esos juicios no se rompen. Es decir, esos juicios tienen que cumplir el tiempo que Dios determinó que tenía que cumplirse. En el caso de Israel, en ese momento, eran 70 años. Cuando Daniel lee este libro, cuando él fue llevado allí tenía 16. Cuando él lee el libro del profeta Jeremías, ya Daniel tenía más de 80 años. Es decir, era un anciano y había pasado por varios gobiernos, porque él estuvo en el gobierno de Nabucodonosor, estuvo en el gobierno de Darío, y estuvo, creo que en el gobierno de Artajerjes. Estuvo en varios gobiernos y allí estaba en este gobierno, y él se da cuenta de que el tiempo del juicio había finalizado. Y cuando él se da cuenta que el tiempo del juicio había finalizado, como profeta de Dios, él entiende que algo nuevo se avecina, que algo nuevo tiene que pasar. ¿Y qué hace Daniel? Él toma la posición de profeta y se coloca delante de Dios y comienza a pedir perdón por el pecado. Entonces, lo primero que quiero enseñarte, porque sabes algo, cuando yo entendí que en diciembre se terminaba el tiempo del juicio que se había decretado sobre Venezuela, porque ya proféticamente muchos profetas, no solamente en Venezuela, habían dicho desde el 2012 que venía un juicio sobre Venezuela, y a partir del 2014 se activaron todas estas sanciones y todo esto, y se produjo toda esta diáspora y todo esto que ocurrió en Venezuela, que los que estamos acá lo vivimos, pero otros se fueron del país y otros están fuera, muchos pasando necesidad, otros murieron fuera del país. Es decir, pasaron cosas terribles. Yo entendía algo y yo decía, bueno, Señor, ¿qué hay que hacer después que termina una cautividad? Después que termina un tiempo de juicio, ¿qué debemos hacer nosotros? Y esa ha sido una de mis grandes preocupaciones a principios de este año. Porque, ¿sabes? Dios nos está dando de nuevo a los venezolanos una oportunidad. Repite conmigo, una nueva oportunidad. Es decir, Dios nos está dando una nueva oportunidad. Ahora, bíblicamente, lo que te estoy hablando está escrito. Bíblicamente está en un orden establecido, que fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando la cautividad terminó. Lo primero que hace Dios cuando una cautividad termina, cuando se termina un tiempo de juicio, es levantar profetas que comienzan a anunciar y a decretar un tiempo nuevo. Es decir, viene algo nuevo para Venezuela. Ahora, los que vamos a determinar dónde va a llegar Venezuela somos nosotros, con nuestra actitud, qué es lo que debemos hacer. Y yo quiero orientarte hoy 4 cosas que acontecieron en un periodo de varios años, y que fueron las que fueron determinantes para lo que aconteció luego. Entonces, fíjate, lo primero, Daniel, que ya era un anciano y que evidentemente por la edad que él tenía, él no iba a volver de nuevo a Jerusalén. Ya él estaba viejo y su tiempo ya había terminado. Pero esta profecía, es decir, Daniel se quebranta cuando sabe que ya el juicio terminó, y a causa de ese quebrantamiento y de esa necesidad espiritual de la revelación que él quería saber, Dios envía un ángel. Fíjate lo segundo que ocurre, que Dios levanta un profeta, pero Dios también comienza a levantar ángeles. Dios comienza a dar visiones a través de ángeles. Mi esposa el domingo en la predicación, ella decía que Dios iba a hablar a través de ángeles, y hubieron personas que la llamaron diciéndole experiencias que tuvieron esa misma noche, y eso que ellos no estuvieron en la reunión. Sin embargo, Dios comenzó a través de visiones, a través de ángeles, comenzó a mostrar que Dios iba a hacer algo nuevo. Y sabes, la acción y la actividad de ángeles tiene que ser algo normal en la iglesia. Así como yo vi un ángel antes de que el presidente Chávez llegara al gobierno, y Dios me anunció que venía un cambio, y que ese cambio iba a traer algo nuevo al país. De esta misma manera, en este tiempo Dios va a comenzar, a través de sueños, visiones, que ángeles van a comenzar a ministrar a la vida de personas. Dios va a comenzar a anunciar lo nuevo que Él va a hacer. Entonces, pero como la acción de Dios es una acción espiritual a través de ángeles,
a través de visiones y a través de palabra, la acción nuestra es distinta porque es una acción humana de nosotros. Entonces es el tomar las decisiones correctas para que lo que Dios ha dicho venga sobre el país y que no tergiversemos el mensaje y dejemos que el país vuelva a caer en una cautividad. O sea, la responsabilidad de la iglesia, por eso digo que lo primero que acontece es la parte espiritual, la parte profética, donde está la revelación y el profeta direcciona porque recibe la revelación, pero los ejecutores, sea en el área de gobierno, si trabajas en el área de gobierno, sea en el área empresarial, si trabajas en el área empresarial, sea en el área ministerial, si eres un ministro de Dios, cada uno tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad que tenemos cada uno debemos llevarla a cabo de acuerdo al propósito original de lo que Dios tiene para el país. Entonces fíjate, Daniel como profeta, él decreta lo que va a acontecer, y el ángel viene y el ángel le dice a Daniel, le dice: mira, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, porque sabes, el evangelio no es una cuestión de evangélicos, no es una cuestión de gente loca allí, no, es una cuestión de entender qué representa el evangelio y qué es lo que él habla de Dios y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces Daniel entendía eso. Daniel fue un hombre muy prominente en todos los años de vida que tuvo. Estuvo en varios gobiernos y fue escogido por la sobriedad, por el equilibrio que él representaba allí en sitios de autoridad, y fue colocado como gobernante. O sea, no era un loco de carretera que andaba diciendo cosas, no, él sabía, porque él oía a Dios. Y para eso es importante que haya esa actividad de ángeles que fueron decretadas sobre la vida nuestra, para que esos ángeles comiencen a revelarnos misterios. O sea, cuando hay una inquietud que el Espíritu Santo coloca en nosotros por conocer un misterio, créelo que Dios va a hacer lo posible porque lo entendamos. En el caso de Daniel fue un ángel, en el caso mío también fue un ángel, pero hay otros casos donde son sueños, otros casos donde son visiones, donde Dios comienza a hablar y Dios comienza a direccionar. Y cuando Dios te habla, tampoco es para que sea el hiperevangélico, no, es para que simplemente hagas lo que Dios te dijo que hiciera. No es para que tengas la super revelación, sino es dirección, que Dios nos direcciona, Dios nos orienta para que nosotros sepamos el camino que debemos tomar. Ahora fíjate, Daniel, el libro de Daniel, el libro de Ageo y el libro de Esdras y el libro de Nehemías fueron libros fueron personajes, mejor dicho, que actuaron simultáneamente en distintas formas, y cada uno estableciendo un modelo de forma de trabajo que Dios quería establecer en ese tiempo. Fíjate, vamos a leer en el libro de Ageo, vamos a leer el capítulo 2 de Ageo. Está en la Biblia, Ageo. Fíjate, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate que es interesante, porque Dios primeramente levanta a Daniel la unción profética, pero el pueblo de Israel, como había sido atacado por un ejército, había quedado destruido totalmente.
solamente un remanente de personas había quedado allí dentro de Israel. Y todas estas personas que Dios utiliza no estaban en Israel. Estaban allí, estaban en Media o en Persia, o algunos estaban en Babilonia. En el caso tal, por ejemplo, la primera persona que Dios llama para restaurar Jerusalén, que Jerusalén representa la iglesia, es a Zorobabel. Zorobabel representa una unción de gobierno. O sea, lo segundo que Dios establece después de levantar un profeta, Dios establece a alguien para gobernar. Es decir, alguien que tenga la capacidad de dirigir. Ahora, Zorobabel, cuando lo envían allí, cuando Ciro, rey de Persia, porque en el momento donde Zorobabel es llamado, estaba Ciro, rey de Persia, Dios le habló directamente a Ciro, y Dios le dijo a Ciro que financiara esa campaña para que este hombre volviese a Jerusalén con un equipo de personas. Él se fue con 50,000 personas que estaban allí cautivas, las regresó allí a Jerusalén, y inmediatamente él comienza a reconstruir el templo. Me parece bien interesante, porque sabes una cosa, si nosotros queremos ver a nuestra Venezuela florecer, lo primero que tiene que restaurarse es el templo de Dios. Y sabes, el templo de Dios lo representas tú y lo represento yo. No estamos hablando de algo físico, sino la edificación del cuerpo, porque el cuerpo está diseñado para funcionar en distintas áreas, para que entonces lo que Dios determinó que se tenía que hacer en una época o en un tiempo se haga. Y en ese tiempo, entonces Zorobabel, cuando llega a Jerusalén, por supuesto Jerusalén estaba quemada, el templo estaba quemado, y lo primero que hace él, o que coloca Dios en su corazón que hiciese, fue que reconstruyera justamente el templo. Pero cuando él comienza a reconstruir el templo, lo primero que Dios le dice a él que reconstruya dentro del templo es el altar. ¿Sabes? El altar representa la oración. El altar representa la comunión con Dios. Es decir, el problema que nosotros tenemos muchas veces, los creyentes, es que no es que no oremos. La mayoría de los creyentes oran. El problema es que no sabemos orar. Porque la mayoría de nuestras oraciones o son oraciones lastimeras, es decir, pidiéndole a Dios que nos ayude de repente en una necesidad, y si no son oraciones religiosas, los que más saben son oraciones religiosas de la supuesta guerra espiritual, y por lo general no tenemos una orientación clara en cuáles tienen que ser nuestras oraciones. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que cómo hemos de pedir no lo sabemos, pero el Espíritu Santo dice que intercede. Entonces la oración del Espíritu es la oración más importante nuestra. Es decir, el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros en lenguas espirituales porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces es necesario, si tú no hablas en lenguas espirituales, que recibas el poder del Espíritu Santo dentro de ti para que comiences a orar las oraciones del Espíritu, porque el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo sí sabe qué es lo que tiene que pedirle al Padre. Entonces las oraciones del Espíritu están basadas en lenguas espirituales y están basadas en la palabra de Dios. No están basadas en tu necesidad, ni están basadas en la necesidad de la iglesia, sino en la necesidad que Dios, sino en lo que Dios decretó que tenía que ser la oración. Entonces la restauración del altar es importante, porque el altar representa la comunión con Dios. Dios quiere encontrarse con nosotros. Dios quiere tener una relación que vaya más allá de pedir y pedir. Dios quiere tener una relación donde nosotros podamos estar junto a Él, que podamos vivir junto a Él y que podamos conocerlo a Él. Lo conocemos a Él a través de la relación íntima y lo conocemos a través de las Escrituras, a través de la oración. Pero es necesario que ese punto de relación no esté basado dentro de la parte religiosa, porque sabes algo, la religión le ha hecho mucho daño a la iglesia. La iglesia perdió la efectividad por la religiosidad, por falsos profetas, por profetas de místicos, por gente religiosa. Entonces se pierde la efectividad de lo que debemos hacer o de lo que debemos pedir
para poder ver acá Ageo, que es un hombre de Dios. Inmediatamente él habla a Zorobabel. Es decir, la unción de gobierno es demasiado importante, porque la iglesia tiene una representación de autoridad espiritual y de autoridad de gobierno. O sea, si tú trabajas en un área de gobierno, tú tienes doble autoridad. Tienes la autoridad que te delega el trabajo que tú ejerces y las funciones que tú ejerces, pero también tienes una unción del cielo, tienes una unción espiritual que te da también una autoridad sobre la vida espiritual de la nación y sobre áreas espirituales donde tú, cuando entiendes lo que está aconteciendo, tú puedes utilizar esas armas espirituales para destruir maquinaciones. Es decir, porque no es ignorado, no es algo ajeno conocer de que muchos de los que gobiernan adoran al diablo, así abiertamente. Es decir, adoran la santería, la brujería, el espiritismo, invocan a los demonios, y que sus gobiernos lo ejercen basados en este tipo de actividades demoníacas. Pero Dios nos dio a nosotros una unción distinta. Dios nos dio un llamado distinto, y la efectividad de tu trabajo está basado en entender que Dios te colocó una unción para que tú ejerzas esa unción o esa función o esa forma de gobierno en el área que te toca gobernar bajo su guianza, bajo el poder de Dios. Entonces fíjate, acá lo tercero es Esdras. Fíjate lo que dice Esdras, me llamó mucho la atención. El capítulo 3 de Esdras. Dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel, Esdras, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, es decir, ellos regresaron a Jerusalén y comenzaron a reestructurar todo el gobierno, comenzaron a reestructurar el templo, las ciudades y todo esto. Dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Josué, hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre sus bases, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, y celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, la nueva luna, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo el sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Job, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadá, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y Josué también, sus hijos y sus hermanos, Camiel y sus hermanos, hijos de Judá, es decir, todos como un solo hombre. Fíjate lo importante, es decir, aquí llega Zorobabel y comienza no solamente la edificación física del templo de Jerusalén, sino que comienza a colocar a cada uno de los hombres que estaban destinados para esta obra en su función. Por ejemplo, los levitas eran los que estaban encargados del santuario. Tanto los levitas como los sacerdotes tenían funciones. Ahora, esto para el tiempo nuestro tiene una representación bien especial, porque no solamente estamos hablando de la unción de gobierno, de la unción profética, sino que estamos hablando también de la alabanza y la adoración. Es decir, la restauración de la alabanza y la adoración es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Creo que el año pasado fue uno de los años más extraordinarios para mí, que tengo 30 años convertido, un poco más. De verdad, la adoración
en Nido de Águila fue extraordinaria. Nunca había sentido y había experimentado la presencia de Dios de manera tan especial, de forma tal que casi todas las reuniones del mes de noviembre, todos terminábamos postrados delante de la presencia de Dios. Una presencia de Dios impresionante. Estoy plenamente convencido de que hay que restaurar la adoración, la alabanza. Es decir, el pueblo de Israel venció a sus enemigos a través del cántico. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que dar frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Porque no solamente un cántico, no es solamente que cantemos, no, es una acción de agradecimiento continuo, es una acción de adoración en todo lo que nosotros hagamos. Porque, ¿sabes? En la vida cotidiana del tiempo que nosotros vivimos, quizás de repente no podamos reunirnos toda la semana o quizás una vez a la semana, pero Dios no está exigiendo una adoración de un templo, Dios está exigiendo una adoración continua. Y sabes que es necesario que nosotros restablezcamos eso, esa comunión que no solamente está basada en la oración, la lectura de las Escrituras, sino que también está basada en un continuo adorar a Dios. Y la adoración es extraordinaria, hermano, porque la adoración tiene que ver con agradecimiento. Es decir, cuando cada día tú te levantas y tú puedes decir: Señor, gracias por un nuevo día de vida. Yo te adoro, yo te alabo por esta nueva oportunidad que me das. Y tú ves ese día, esas 24 horas de ese día, tú lo ves como la oportunidad, no solamente de ir a trabajar y a cumplir tus funciones, sino como la oportunidad de agradecer a Dios y de poder expresarle a la gente que está alrededor tuyo tu satisfacción por servirle a Dios, tu entrega a Dios. Eso habla más que ser una persona religiosa. Ahora fíjate, Zorobabel lo entendía. Él entendía que él era el gobernador. Y él podía haber dicho: bueno, yo soy aquí el presidente, yo soy el que manda, y ustedes, bueno, vayan a trabajar. No, él entendía que lo primero que había que hacer era adorar a Dios. Y por eso, cuando él comienza la reconstrucción de Jerusalén, él dice: lo primero es el templo. Y es tremendo, porque si tú sigues leyendo el capítulo, dice más adelante que cuando ellos comenzaron a alabar a Dios, dice que los pueblos vecinos, dice que oyeron la alabanza y temieron. Porque sabes que lo primero que busca el diablo de robarnos a nosotros es la alabanza. Cuando la tristeza, el agobio, la depresión comienza a llenar la vida de una persona, la persona no adora, la persona no alaba a Dios. Y el propósito de Satanás justamente es causar eventos alrededor nuestro que nos roben la paz, que mantengan nuestra cabeza llena de ruido, para que nosotros no seamos unos adoradores. Y la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores. O sea, la verdadera adoración brota de corazones que sean sinceros, de personas que sean agradecidas y que estén agradecidas a Dios. Y sabes, una vida de alabanza, de adoración es extraordinaria. No tiene que ver con religión, tiene que ver con actitudes que salen de adentro del corazón. Y esas actitudes a Dios le agradan. O sea, Dios busca adoradores. O sea, Dios busca personas agradecidas, personas que entiendan que Él es Dios y que eso que te está aconteciendo en un momento determinado, cuando te va bien, Dios lo permite en tu vida porque Dios te ama y Dios quiere que seamos agradecidos. El apóstol Pablo dice claramente: sed agradecidos. Conozco mucha gente desagradecida, mucha gente que cree que de repente ha prosperado porque estudió mucho. Sí, pero tú puedes haber estudiado mucho, pero si Dios no te hubiese dado la gracia, si Dios no te hubiese dado los contactos que tú tienes, no tendrías nada. Si Dios no te diera la salud que tienes, no te diera nada, no tuvieras nada. Es decir, todo viene de parte de Dios, todo es un regalo de Dios. Y tenemos que estar agradecidos hasta por las cosas mínimas. Y sabes, aquí Zorobabel lo entendía, Esdras lo entendía también. Y sabes, me gusta mucho la actitud de Esdras. Y para ir finalizando, vamos a leer Nehemías. Nehemías también está en la Biblia.
Está al lado del libro de Esdras. El capítulo 1 de Nehemías. Me gusta mucho este capítulo. Y sabes, quiero pedirte allí que levantes tu mano donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta noche, Señor, que tú comiences a activar, Padre Santo, en medio nuestro, y como profeta y ministro y apóstol de tu palabra, Señor, yo activo dones proféticos, Señor, que estén dormidos, Señor. Los profetas, Señor, del 2022, Señor, que se levanten en este tiempo, Señor. Esos profetas, Señor, equilibrados, que tengan una palabra real tuya, Señor, y que tengan visitación de ángeles, Señor, a partir de este momento, Padre Santo. Que esta noche se abran las puertas de los cielos, Señor, sobre nosotros, y ángeles comiencen a descender para que revelen esas inquietudes que ya Dios colocó en tu corazón. Padre, lo segundo que quiero pedirte, Padre Santo, Padre, que en medio de esta tierra venezolana, Señor, levantes gobernantes, Señor, pero gobernantes conforme tu corazón, Padre Santo. Gobernantes, Señor, que te amen a ti, Señor, que no se vengan, Señor, por dinero, sino gobernantes, Señor, conforme tu Espíritu Santo. Padre, que a partir de este tiempo, Señor, esos dones dormidos Señor, de gobierno y de autoridad, Señor, que han estado allí, Señor, depositados por tu Espíritu, Señor, desde que cada uno de los que tú destinaste nació, Señor, se despierten a partir de este 2022, Padre Santo, y se levanten, Señor, esos gobernantes, esos hombres y mujeres que estén en los sitios de eminencia para gobernar con equidad, con justicia, Señor. Padre, pero de la misma manera, Señor, dice tu palabra, Señor, a través del profeta Juan, el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol, Señor, que no dé fruto. Como profeta tuyo, Señor, yo decreto que va a ser cortado, Señor. Todo árbol que tú no sembraste, Señor, todo árbol, Señor, que da fruto de muerte y de destrucción, a partir de este tiempo es cortado, Señor, en esta nación. Que se levanten los hombres y mujeres que tú destinaste a gobernar esta tierra, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, toma las distintas instituciones del Estado, Señor, el 6CPC, Señor, la Policía de Miranda, el Ejército, la Fuerza Armada Nacional, Padre, y corta todo aquello que tengas que cortar, toda raíz, Señor, del diablo, Señor, que se sembró en esas instituciones sea cortada. Toma el TCJ, toma, Señor, la Fiscalía, toma, Señor, las instituciones, cada una de ellas, Señor, y tu hacha, Señor, poderosa, comienza a cortar la raíz de todo árbol que tú no sembraste, de todo árbol que sembró el diablo cuando se metió en tu plantío, Señor, a sembrar cizaña. Todo árbol de cizaña se ha quebrantado, se ha cortado de raíz totalmente en el nombre de Jesús, y se levanten, Señor, Padre Santo, los árboles de justicia, los plantíos de Jehová, Padre Santo. Como ministro de tu palabra, yo decreto esa palabra establecida en los cielos de Venezuela, Señor. A partir de esta semana vamos a ver árboles cortados, Dios amado, estableciéndose leyes, principios en esta tierra a partir de este 2022, Padre Santo, que equilibren el rumbo de esta nación, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Fíjate lo que dice aquí el libro de Nehemías. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo en la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos
preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta los extremos de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédala buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense, tremendo esta palabra, porque simultáneamente Dios levanta a Nehemías y Dios coloca dentro de Nehemías el deseo de saber qué estaba pasando en Jerusalén. Y se aparece este Ananí y le dice: mira, la gente está pasando necesidad, la gente se está muriendo de hambre. Es decir, entonces Dios inmediatamente le da una palabra. Si lees más adelante, Dios le da una palabra y lo envía a Jerusalén. Y cuando él llega a Jerusalén, lo primero que se da cuenta es que los muros de Jerusalén estaban derribados. Y él se da cuenta no solamente de que los muros estaban derribados, sino que ladrones, merodeadores entraban a Jerusalén a robar y a saquear lo poco que quedaba allí, y la gente estaba pasando necesidad. Y Dios pone en el corazón de él restaurar los muros de Jerusalén. ¿Saben? Los muros representan la protección de una nación. Es decir, el problema de muchas de nuestras naciones, y que no entiende muchas veces la iglesia, es que aunque nosotros hoy no veamos como se veía en la antigüedad muros alrededor de nuestras naciones, sí hay muros espirituales. Es decir, hay muros espirituales que tienen que formarse en las naciones a través de oración, a través de gente que entienda los principios de la intercesión para poner protección alrededor de los pueblos. ¿Sabes? Mientras el muro no estaba construido, los enemigos entraban a la ciudad. O sea, los enemigos entraban por la frontera, por el Táchira, por el Amazonas, a robarse lo que está dentro de nuestra tierra. ¿Cuándo la iglesia va a levantar los muros? ¿Cuándo vamos a comenzar a hacer el trabajo espiritual? Dice que Nehemías lo entendió y dice que clamó a Dios, llamó al pueblo y dice que reunió al pueblo por familias. Es necesario recuperar el altar familiar. Recuperar el altar familiar donde nos reunamos con nuestra familia, porque la familia es un núcleo muy poderoso. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con la manipulación o el monopolio religioso que pueda hacer un pastor. No, la familia como ente vivo dentro de una nación. Cuando la familia comienza a reunirse, a orar, se comienzan a formar muros de protección, no solamente alrededor de la familia, sino alrededor del país. Es necesario que echemos fuera a los merodeadores de nuestro país, esos que entran a robarse los recursos de nuestra nación, esos que fueron enviados por Satanás, como la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, a comerse el fruto de lo que Dios dejó para los venezolanos. ¿Sabes? Es necesario levantar los muros de esta tierra, porque si tenemos gobernantes conforme al corazón de Dios, si tenemos una iglesia fuerte, si entendemos nuestro propósito y nuestro trabajo, y la iglesia se levanta en oración profunda entre la familia, ¿sabes? Los muros de Venezuela se van a levantar y los enemigos que han venido tienen que salir huyendo de esta tierra. Tienen que irse de nuestra Venezuela, porque ellos fueron enviados como instrumentos del diablo a comerse lo que no les pertenece. ¿Sabes? Venezuela es una joya preciosa. Venezuela es una nación que Dios colocó como algo tan extraordinario, que hay abundancia para que ningún venezolano pase necesidad. ¿Sabes? Hay venezolanos pasando necesidad. Hay personas que muchas veces no tienen ni qué comer. ¿Sabes? Y tenemos que tener compasión de eso, porque esta guerra que ha habido alrededor de nuestra nación, esta cautividad que vino sobre nuestra tierra, vino por el pecado, y es necesario que haya un derramamiento de arrepentimiento en los corazones de nuestra nación. Es necesario, porque lo primero que hizo Daniel fue derramar su corazón y comenzar a pedir perdón. La iglesia tiene que ser redentiva. Tú y yo tenemos que ser redentivos.
Tenemos que comenzar a redimir nuestra nación, a orar por la necesidad de la gente que tiene necesidad y a pedir una intervención sobrenatural de Dios. Levanta tu mano allí donde estás. Padre, yo quiero pedirte en esta noche para finalizar, Señor, esta palabra, que derrames tu espíritu sobre nosotros, Señor. Y hay un arrepentimiento que venga de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Señor, que Señor, se desarraigue el desamor que ha habido, Señor, dentro de nuestro corazón. Porque muchos venezolanos se fueron buscando, Señor, un futuro en otras naciones que tienen menos que Venezuela, Señor. Y allá afuera consiguieron el dolor, la muerte, el hambre y la miseria, la persecución. Cuando tú, Señor, tienes un propósito enorme en esta tierra, Señor. Porque se ha dicho que de Venezuela saldrá el último avivamiento que habrá sobre las naciones de la tierra, Señor. Y yo lo creo. Yo creo que va a salir un avivamiento de esta tierra, pero de la palabra. No un avivamiento religioso y místico, sino la palabra convenciendo desde adentro, la palabra transformando los corazones, la palabra revelando a un Cristo vivo, a un Cristo real. Por eso yo oro por ti, oro por tu familia, para que todo esto que hemos determinado y decretado en los cielos de Venezuela se cumpla sobre tu vida, que a partir de hoy el amor de Dios por Venezuela se derrame en nuestro corazón, para que veamos a nuestra Venezuela transformada, para que oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, para que haya arrepentimiento genuino en Venezuela, en el nombre de Jesús. Hermano, te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te lleve con muchas bendiciones a tu casa, y esta semana, lo que queda de ella, el éxito, la bendición y la prosperidad se derrame en tu vida abundantemente. Amén. Amén. Ahora te invito a que traigas tu generosidad.